La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Sean bienvenidos una vez más a Abriendo Puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington para la comunidad de habla hispana. Hacemos este programa con mucho cariño para todos ustedes desde hace 17 años. Felices de poder llevar el mensaje de Cristo desde Washington a las ciudades más importantes de los Estados Unidos y a toda Latinoamérica, gracias a una fabulosa red de más de 40 emisoras. Donde sea que usted se encuentre, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos está escuchando a través del Internet? Tal vez a través de nuestra aplicación telefónica o a través de TuneIn, a través de su teléfono, marcando un número telefónico. Tal vez usted está en Buenos Aires o en un cantón en Ecuador o tal vez en un pueblito en El Salvador. ¿Nos escucha desde Nueva York o desde Chicago? Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo especial. Esto es Abriendo Puertas y comienza así. Queridos amigos, hoy en nuestro programa vamos a ponernos al día en el tema de inmigración. Queremos saber qué significan en la práctica estas órdenes ejecutivas que ha emitido el presidente Donald Trump en los últimos días, y también queremos saber qué podemos hacer, especialmente las personas que no tienen documentos o que tienen un estatus legal temporal. Le vamos a decir qué medidas puede tomar en caso de que los agentes de inmigración le toquen su puerta. ¿Qué hacer si van a su trabajo? ¿Qué hacer si lo detienen en la calle? Y cómo actuar en caso de que usted sea detenido por cualquier asunto que le ponga en riesgo de deportación. Y finalmente les vamos a dar a ustedes posibilidades para obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Todos estos temas los vamos a desarrollar con nuestra invitada de hoy, Celia Rivas, quien es coordinadora de los servicios de inmigración del Centro Católico Hispano en el área metropolitana de Washington, a quien le damos la más cordial bienvenida. Celia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Andrea, una alegría estar contigo y me parece que es bastante importante que la comunidad pueda tomar acción, ¿no? Y escuchar bien los mensajes que les vamos a dar para que de esa manera puedan minimizar el índice de deportación o de ser puesto en un proceso de deportación. Para el bien de ustedes y de sus familias, ya sea que estén aquí, también para beneficio de los familiares que ustedes tienen en el exterior, ¿verdad? Porque todo está relacionado, Celia. Si a una persona la deportan, no solamente se pasa por el dolor, el trauma de la separación, el impacto económico en la familia que se queda aquí desprotegida, y también impacta en nuestros seres queridos en Latinoamérica, porque ellos dependen de los ingresos que producimos aquí en Estados Unidos. O sea que se convierte en un drama familiar. Entonces hay que hacer todo lo posible por dar información veraz y también informarle a la gente sobre alternativas y darles consejos para evitar la deportación. Bueno, vamos a comenzar, Celia, explicando brevemente estas órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump que están relacionadas con inmigración. Empecemos por el muro, que bueno, ya hay bastante información en los medios, pero vamos a dar un resumen de las implicaciones que tendría la construcción de este muro. Bueno, una de las cosas que el presidente ha enfatizado es el hecho de que no es que se va a construir, sino se va a terminar la construcción del muro, porque ya la tercera parte del muro que divide a México con los Estados Unidos está construido. Entonces, lo que significa es que va a ser mucho más difícil que las personas puedan cruzar la frontera. Ese es uno de los problemas. Y también el otro problema es de que va a demandar un costo bastante grande para la comunidad americana
ya que al principio vamos a tener que subvencionar los costos, ¿no? El presidente había anunciado que va a cargarle todos los costos a México, pero en este momento yo creo que va a ser nuestros taxes lo que van a pagar la construcción del muro. Entonces, por un lado, vamos a sufrir las consecuencias desde el punto de vista económico porque va a haber mayor endeudamiento. Lo que más me preocupa, Celia, es que al construirse un muro, al poner mayor número de oficiales en la patrulla fronteriza, la gente no es que va a dejar de venir, sino que van a buscar alternativas y esas alternativas pueden ser más peligrosas, poner en mayor riesgo la vida de los inmigrantes, porque las necesidades que motivan a los inmigrantes a venir a Estados Unidos siguen existiendo y van a ser incluso agravadas si se construye el muro y se dañan las relaciones comerciales con México. La situación en México va a empeorar desde el punto de vista financiero y ya lo estamos viendo. El peso mexicano va para abajo. Esa situación económica crítica va a empeorar. O sea, la situación que impulsa al inmigrante va a continuar en Centroamérica, en México, que es lo que motiva a la gente a cruzar. Entonces, aunque haya muro, la gente va a seguir cruzando. Efectivamente, y el riesgo va a ser mayor, aparte de como lo indicabas tú, pero aparte de eso también, digamos, la protección de derechos de las personas que están huyendo de sus países va a ser mínima, porque dentro de las órdenes ejecutivas lo que se establece es procedimientos de remoción sumaria, o sea, casi inmediata. Cuando se trata de ese tipo de procedimientos rápidos, lo que pasa es que muchas veces no se analiza bien si la persona tiene un temor fundado, digamos, de persecución, como para poder ser permitido que ingrese al país. Esa es una de las cosas. Y también el problema de que se va a restar, digamos, una de las potestades que en este momento tienen los oficiales y también los fiscales y los jueces de poder usar la discreción prosecutorial para poder permitir que las personas puedan establecer algún tipo de beneficio para que ingresen al país. Como parte de estas medidas que ha firmado el presidente Trump, tenemos la remoción expedita. La remoción expedita quiere decir que si antes a las personas las detenían y las liberaban, les ponían un grillete, les permitían reencontrarse con sus familiares mientras que seguía el proceso judicial, ahora ya no está ocurriendo eso, Celia, y el cambio es de inmediato. Claro, ese es el problema, va a ser un proceso muy rápido y lo que quiere decir que va a haber una cantidad de errores que se van a cometer y lo que va a pasar es de que si la persona no califica, digamos, para la petición que está haciendo, automáticamente va a ser deportada. Hubo una época en el pasado que eso es lo que estaba pasando, ¿no? Que hacían procedimientos expeditos. Y en la parte de la ley migratoria está, pero ahora se va, digamos, ejecutar con mucho mayor rapidez. Estamos viendo en las noticias que los refugios de la Iglesia Católica en la frontera llegaban 500 inmigrantes en promedio al día y se está reduciendo drásticamente el número de indocumentados que llegan buscando ayuda, lo que es un indicador que se les está deportando de inmediato y eso es efectivo ya. Claro, definitivamente. O sea, ya no vamos a ver, digamos, los casos de personas que se les permitía ingresar luego que habían estado en la audiencia, digamos, ante un oficial de inmigración para que puedan demostrar un temor creíble, porque ahora lo están ejecutando muy rápidamente. Ok, dentro de estas medidas anunciadas por el gobierno, también tenemos que va a haber mayor número de oficiales en la patrulla fronteriza. Claro, si bien el presidente Trump ha ordenado que se congele la contratación de trabajadores federales, a excepción de oficiales de inmigración de la patrulla fronteriza, que van a ser 5,000 nuevas posiciones, lo que quiere decir que va a haber mucho más control y va a ser mucho más difícil que las personas puedan ingresar al país para poder velar por sus derechos en el evento que estén huyendo a consecuencia de, digamos, de temores fundados de sus países. O sea, vamos a tener el problema de mayor número de detenciones y deportaciones al mismo tiempo. Ok, también tengo aquí en mis apuntes, va a recortarse fondos para las ciudades santuario. ¿Qué significa ciudades santuario? Y danos algunos ejemplos.
No solamente es una ciudad, puede ser un municipio, puede ser un estado. Por ejemplo, California es un estado donde hay muchas localidades que son santuario. También Chicago, tenemos Washington. En el área metropolitana de Washington, Tacoma Park, ¿no? Es uno de los lugares que se considera como una ciudad santuario. Y el Distrito de Columbia también. En una ciudad santuario hay, digamos, dos perspectivas de protección. Una, cuando la persona es detenida, no se le reporta a la oficina de inmigración, ¿ok? O también cuando la oficina de inmigración requiere que esa persona sea entregada a la oficina de ICE, ellos no cumplen con esa petición. Pero con este anuncio por parte del gobierno federal de restringirle, de cortarle fondos a estas ciudades santuario, vamos a ver que podrían eliminarse estos beneficios muy pronto. Claro, definitivamente. Ya hemos escuchado muchas ciudades, comunicación de muchas ciudades santuario que han decidido simplemente retirar ese beneficio porque tienen temor de que el presupuesto va a ser recortado a consecuencia del incumplimiento de la petición de esta orden ejecutiva. Es decir, estas ciudades santuario que le dan la bienvenida a los inmigrantes y, digamos, el indocumentado se siente protegido. Estas ciudades se sienten amenazadas por esta medida porque se le van a reducir los fondos y prefieren echarse para atrás y cumplir lo que pide el gobierno federal a perder dinero. Que en general que una ciudad pierda fondos impacta a todos los que viven allí. Claro, definitivamente. E inmediatamente que se dieron estas órdenes ejecutivas, ha habido una reunión de grupo de alcaldes y también de gobernantes que han tomado la determinación que van a retar esta medida del presidente para poder ver si esta medida es constitucional o no. Pero mientras tanto, hay otros lugares donde han decidido simplemente retirar la protección de ser ciudad santuario. O sea que es bien importante que la comunidad, entienda de que bajo la 287G el inmigrante indocumentado va a estar en una situación de riesgo. Entonces es bien importante que, por ejemplo, minimice el riesgo de tener contacto con la policía al hecho de, digamos, cometer una infracción. Eso es bastante importante porque va a ser una situación de riesgo, ya que si se da, digamos, a nivel nacional o va a haber muchas jurisdicciones que van a amparar la 287G, entonces, los oficiales de policía o como la orden ejecutiva dice que van a haber más oficiales de inmigración que van a estar aplicando la sección 287G. ¿Okay? O sea que mayor riesgo de que una persona pueda terminar en un proceso de deportación si comete una infracción. Ok, pero todo esto puede cambiar porque a raíz del anuncio del gobierno de Trump vamos a ir viendo respuestas, reacciones de las diferentes ciudades. Como dijo Celia hace unos momentos, algunas ciudades han optado por responder a la petición del gobierno de eliminar las ciudades santuario y otras ciudades que protegen a los inmigrantes pues se siguen manteniendo en esa situación aun cuando se les recorte fondos, ¿no? O negociarlo. Por cierto, vamos a ir escuchando gradualmente respuestas de ciudades, condados, estados en relación con este anuncio del gobierno federal. Estamos hablando hoy en Abriendo Puertas con Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración del Centro Católico Hispano de la Arquidiócesis de Washington. Estamos informando al público en relación con los recientes anuncios del gobierno estadounidense en relación con el tema de inmigración. Dentro de estas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, también hay otro asunto que nos interesa, Celia, que es la ampliación de la 287G y la reinstauración del programa Comunidades Seguras. Explícanos un poquito. Bueno, hasta este momento o antes de estas órdenes ejecutivas, lo que teníamos es el programa de prioridades de deportación, ¿no? Que fue dado por la administración Obama en noviembre del año 2014. Con estas órdenes ejecutivas, el presidente Trump decidió abolir ese memo y ampliar la aplicación de la sección 287G para otras jurisdicciones. Como habíamos indicado anteriormente, bajo la sección 287G se les autoriza a oficiales de la policía a poder preguntar
el estatus migratorio de las personas y si la persona está indocumentada, entonces puede ser arrestada, llevada a un centro de detención para poderle iniciar un proceso de deportación. ¿Ok? Y eso será ampliado. Eso ha sido ampliado porque son ciertas jurisdicciones, ¿no? En el área metropolitana de Washington la tenemos en algunas jurisdicciones, pero eso va a ser ampliado a mucho más jurisdicciones dentro del país. Ahora, otro punto es la reinstauración, o sea, han revivido el programa de comunidades seguras que el memo de la administración Obama había abolido, ¿no? Entonces, bajo este programa de comunidades seguras, toda persona que comete una infracción o un crimen y se le saca huellas digitales, los reportes de esas huellas digitales van a ser transferidos a la oficina de ICE. Y si la persona constituye un peligro para la comunidad o ha cometido una infracción, entonces automáticamente ICE va a tomar control de esa persona, ya sea poniéndola bajo proceso de deportación o ejecutando su orden final de deportación. O sea que es una situación bastante delicada, por eso que es tan importante que las personas traten de evitar la comisión de cualquier infracción o cometer algún crimen. Entonces tenemos que Comunidades Seguras vuelve a la vida, poniendo en peligro de deportación a las personas que no tienen documentos. Bueno, estamos hablando hoy con Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración del Centro Católico Hispano de la Arquidiócesis de Washington. Vamos a ir a una breve pausa y en cuestión de minutitos vamos a hablar sobre la posición de los obispos de Estados Unidos en relación con estos asuntos, también sobre el proyecto de ley Bridge que está en camino y vamos a hablarles sobre DACA, que es un tema que preocupa a muchos. Ya volvemos. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Reiteramos, bajo estas nuevas órdenes ejecutivas que ha emitido el gobierno de Donald Trump, se considera deportable a toda persona que ha sido sentenciada. Se le inició un juicio criminal, aunque esté pendiente y sin disposición final. Ha cometido actos que constituyen elementos de crimen, aunque no se le haya iniciado un proceso criminal o si a discreción del oficial de inmigración la persona constituye una amenaza a la seguridad pública o seguridad nacional. Estos estándares definitivamente son más rigurosos. Igualmente, en las últimas horas, pues hemos sabido, ha sido suspendida por orden de un juez una nueva orden ejecutiva que suspende el programa de refugiados por 120 días y prohíbe el ingreso de ciudadanos de Irán, Irak, Yemen, Libia, Siria, Somalia, Sudán, aunque sean residentes permanentes. Celia, ¿cuál es la situación con los venezolanos particularmente? ¿Pueden ampararse bajo el programa de refugiados? Lo que pasa es que para que una persona pueda ser considerada refugiada, la persona tendría que hacer su solicitud desde el país de origen o de un tercer país y tiene que demostrar temor fundado de persecución, ¿no? O sea, por razón de raza, religión, opinión política, membresía de un grupo particular o país de origen. Esa es la diferencia entre el refugiado y el aplicante de un asilo político. Si bien el estándar es el mismo, o sea, la base legal es la misma, el refugiado tiene que hacer la petición desde fuera, la persona que solicita asilo hace la solicitud una vez que está en terreno americano. Para los venezolanos lo que hemos visto, o sea, no se les ha dado un estatus de refugiado, pero sí estamos viendo que a algunos venezolanos que están ya en terreno americano y cumplen con los requisitos legales, se les ha aprobado la petición de asilo político. Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington dedicado especialmente a la familia inmigrante. Hoy estamos hablando sobre el tema de inmigración. La gente está muy preocupada por este asunto, especialmente los indocumentados, y yo diría en general todas las familias, porque de una u otra forma todos tenemos algún familiar sin documentos. La abuelita,
nuestros padres, tal vez un empleado. Entonces, este es un tema que nos afecta especialmente a nosotros. Hoy nos acompaña Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración del Centro Católico Hispano de la Arquidiócesis de Washington, y queremos conocer un poco sobre la posición de los obispos católicos de Estados Unidos. ¿Qué dicen ellos sobre este tema de inmigración? En relación con el muro, los obispos han expresado el desaliento, ya que estas acciones van a poner en peligro la vida de muchísimos inmigrantes, ¿no? El problema especialmente es con mujeres y niños que son vulnerables, que son indefensos ante las acciones de los traficantes y contrabandistas. Además, la Conferencia de Obispos está totalmente preocupada a consecuencia de la desestabilización de las comunidades y nos pide que continuemos el ejemplo del Papa Francisco, ¿no? O sea, de que el gobierno pueda construir esos puentes entre los pueblos, esos puentes que permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación y que puedan unir a las comunidades. Celia, ¿y qué han dicho los obispos en relación con el proyecto de ley Bridge? Okay. Este es un proyecto que, bueno, el nombre lo que quiere decir es que va a impedir la remoción de individuos que sueñan y apoyan al crecimiento económico de este país, ¿no? Este es un proyecto de ley que ha sido introducido en la Casa de Representantes con el propósito de que los jóvenes que han sido traídos a este país muy pequeños y puedan mantener su permiso de trabajo, no sean puestos bajo proceso de deportación, no se separen de las familias, mientras puedan cumplir los requisitos que vendría a ser que tienen que demostrar un compromiso con la educación o un servicio honorable en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que pienso es de que tal vez este programa Bridge puede que reemplace al programa de DACA. Por eso que es bien importante que los estudiantes que están bajo el programa de DACA se mantengan estudiando para que puedan cumplir los requisitos en el evento de que el programa Bridge sea pasado. ¿Y qué se ha anunciado en relación con el programa DACA, que apoya a los Dreamers? Bueno, hasta este momento no se sabe todavía, pero ya en repetidas ocasiones han habido miembros del Partido Republicano y también el vocero de la Casa Blanca que ha dicho que hasta este momento no se ha tomado ninguna determinación y que el presidente Trump no piensa poner como prioridad a estos jóvenes o a personas que no tengan récords criminales. El enfoque principal ahora es las personas indocumentadas que tienen récord criminal o que están en proceso de deportación. Claro, el enfoque principal en este momento es, como tú decías, las personas con récords criminales, las personas que están involucradas en pandillas y también las personas que están involucradas en narcotráfico. Entonces, los Dreamers, por los momentos, no tienen de qué preocuparse, pero claro, todo puede cambiar. Entonces, es muy importante que llamemos a nuestros legisladores para decirles que apoyamos el proyecto de ley Bridge, que tiene la siguiente nomenclatura: S-128, que es en el Senado, proyecto de ley 128, y en la Cámara de Representantes el proyecto 496. Llame a su representante, llame a sus senadores y dígale: estamos apoyando el proyecto de ley Bridge 128, es el número, y llame a su representante en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, y dígale: apoyamos el proyecto de ley Bridge, que es el 496 en la Cámara Baja. Es muy importante porque si acaso hay algún problema con la renovación del DACA, pues si Bridge es aprobado, pues protege a los Dreamers. Claro, y ahora es bien importante que los que ya están protegidos bajo el programa de DACA continúen renovando sus permisos, porque en muchas circunstancias hemos visto en el pasado que los programas han sido creados para proteger a las personas que ya están dentro de este programa, y también los jóvenes que cumplen los 15 años y se hacen elegibles para el programa de DACA, que puedan presentar sus solicitudes iniciales para estar protegidos en el evento de que haya algún otro programa que reemplace. Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington dedicado a la familia hispana. Vamos a ir a una breve pausa y en cuestión de minutitos continuaremos conversando con Celia Rivas
del Centro Católico Hispano sobre los nuevos anuncios relacionados con inmigración. Ya volvemos. A una nueva tierra le entregó Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington. Hoy estamos tocando el tema de inmigración. Es un tema que preocupa muchísimo a nuestra comunidad. Todos de una u otra manera estamos siendo afectados o podemos vernos afectados en los próximos días o meses a raíz de las órdenes ejecutivas del presidente Trump y otros anuncios que puedan surgir próximamente. Entonces estamos informando a la comunidad sobre estos asuntos y a continuación queremos dar consejos para todos ustedes. Consejos especialmente para las personas sin documentos. Nos acompaña Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración del Centro Católico Hispano de la Arquidiócesis de Washington. Celia, recomendaciones generales para no correr riesgos de deportación. Lo más importante en este momento, sabiendo las disposiciones del presidente Trump, es evitar que las personas cometan infracciones o cometan crímenes que los vayan a constituir como prioridades de deportación. Ya sabemos que el anuncio que él ha hecho ha sido de que va a enfatizar en personas que tienen récord criminal, personas que están involucradas en pandillas y también personas que están involucradas en narcotráfico. Pero ahora con las órdenes ejecutivas, con la reinstauración del programa de comunidades seguras, se sabe bien que cualquier persona que tenga huellas digitales, los resultados de sus huellas digitales van a ser transferidos a ICE, por lo tanto, muchísimo cuidado con la comunidad y también con la expansión de la 287G a otras jurisdicciones. El inmigrante indocumentado que vaya en contacto con la policía en la jurisdicción donde exista la 287G, en esas jurisdicciones la policía va a tener autoridad como para poder preguntar el estatus legal de esa persona y si la persona es indocumentada, entonces tiene el riesgo de ser arrestado, llevado a un centro de detención para iniciarle un proceso de deportación. En la práctica, Celia, no se involucre en situaciones con personas que podrían romper la ley, no beba, no haga ruidos, disturbios en la calle, tenga mucho cuidado, por ejemplo, con las luces de los autos que estén funcionando bien, porque le pueden parar por una luz que no funciona, le pueden parar en un semáforo porque pasó por alto una luz en rojo. Cosas sencillas, simples, como discutir con su esposa y el vecino llama a la policía. Entonces hay que tener mucho cuidado en el comportamiento para que las personas indocumentadas no corran riesgo de ser detenido y prácticamente va a ir directo a la deportación. Claro, porque tenemos dos mecanismos, ya sea la 287G, si la jurisdicción, ha firmado este acuerdo, o también tenemos el programa de comunidades seguras, que al tomarle las huellas digitales, entonces la persona puede terminar en un proceso de deportación. Entonces yo creo que, ¿cuál es el mensaje para la comunidad? Es que se abstenga de la comisión de cualquier circunstancia que lo va a llevar a estar arrestado. Discutir con un vecino, ¿verdad? Yo diría también que en vez de manejar, utilice un servicio como Uber o cualquier otro, o utilice algún servicio tipo taxi privado que hay, que usted puede llamar a esa persona y viene, la recoge y evitar algún problema al volante, ¿no? Claro, yo creo que vamos a tener que ser doblemente cautelosos para que si nosotros vemos que un problema se puede presentar en el cual nosotros vamos a estar involucrados, es mejor retirarse. O sea, yo siempre me acuerdo que en la época del 2008, 2009, donde la situación estaba bastante severa, habían muchos casos de personas que asistían a fiestas, empezaban a tomar, luego de eso empezaban las peleas. Entonces, si uno ve en una invitación cuando vaya o en la calle que un problema se va a iniciar, preferible retírese. Es bien importante, evite cualquier problema que lo va a llevar a un arresto. En esta cantidad de casos que tú ves constantemente, Celia, ¿cuáles son aquellos que realmente te ha llamado la atención porque de una manera tonta la persona terminó deportada? La falta de una buena representación legal y el hecho de que la persona, digamos, no diga la verdad.
Porque hoy en día, eso sí, y eso lo dice en la acción ejecutiva, si la persona miente para poder recibir un beneficio federal, la persona puede terminar en proceso de deportación. Si la persona miente en una solicitud de inmigración, va a tener las mismas consecuencias. Y si la persona, por ejemplo, presenta una solicitud que es frívola, eso quiere decir que no tiene base legal para el beneficio migratorio que está pidiendo, entonces ese va a ser el problema que va a tener, que lo puede poner en proceso de deportación. O sea, simplemente para remontarte de las actividades que nosotros estamos haciendo. En 1998, el director distrital de la oficina de Baltimore a nosotros nos pidió que podamos organizar sesiones de información porque Inmigración notó la cantidad de personas que estaban terminando en proceso de deportación por ir a notarios públicos o a los dollar stores o a las agencias de viajes o preparadores de taxes para que les inicien procesos que no tenían base legal. Entonces ya esto viene acarreando desde hace muchísimos años, por eso que la comunidad tiene que estar alerta y no vayan a los notarios públicos, que esas personas no son autorizadas para poder representar en casos de inmigración. La comunidad tiene que ser, yo digo, bastante cuidadosa, porque ya está en las acciones ejecutivas del presidente Trump, que si el caso es negado, entonces, digamos, no va a haber el beneficio de que la persona se va a quedar acá, sino va a ser automáticamente puesta en proceso de deportación. Y la recomendación es que las personas indocumentadas pongan al día sus impuestos, el que no lo ha pagado, o que continúen pagando sus impuestos, ¿verdad? Con el ITIN number. Claro, sí, definitivamente. Es bien importante, si bien, digamos, estas órdenes ejecutivas nos dan como un panorama bastante negro, podemos decir, tenemos que pensar también en el lado positivo. ¿Qué pasa si, digamos, de acá a unos cuantos años va a haber una reforma migratoria, ¿no? Yo creo que tenemos que asegurarnos que la comunidad inmigrante reporte sus impuestos. Es bien importante el reportar los impuestos. Tenemos que demostrar al gobierno que estamos contribuyendo. Aparte de eso, es importante que la persona también se asegure de guardar toda la documentación para poder demostrar presencia física o continuidad de presencia física en este momento, porque para muchos beneficios, para muchos procesos que nosotros hacemos, necesitamos esa documentación. Y yo creo que la comunidad, en la época de pánico, no trate de botar toda la documentación o no tome decisiones precipitadas. Te digo esto porque muchas familias vienen donde nosotros y nos dicen, por ejemplo, ok, nosotros nos queremos ir porque la situación está muy mala. Esperen y vean un poco los beneficios que ustedes puedan tener. Lo más importante, infórmese bien con un abogado que sea especializado en inmigración. Tenemos las oficinas sin fines de lucro, como por ejemplo hay Caridades Católicas, que en este momento ofrecen servicios de inmigración para que de esa manera ustedes sepan qué opciones tienen, porque la comunidad va a tener que buscar opciones y ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debe de hacer. Además, Celia, yo pienso que el gobierno, después de todos estos anuncios, es muy probable que diga, bueno, ahora vamos a avanzar en una reforma migratoria. No sabemos qué tan amplia pueda ser, pero eso se puede dar. Y es importante tener la documentación al día, ir a su consulado, tener pasaporte vigente, empezar a buscar pruebas que se necesite para armar un caso. Entonces, no estaría de más visitar alguna de estas organizaciones comunitarias para que le asesoren qué documentos necesita ir recopilando, poniendo al día, para que en caso de que ocurriera una detención, que tengan que demostrar algo, o si se da una reforma migratoria, pues ya tienen los documentos listos. Claro, es bastante importante para muchos procesos, porque, por ejemplo, ¿no?, para la ley NACARA, por decir, ¿no?, que un programa que fue dado para personas de Guatemala y El Salvador, se necesitaba probar presencia física y continuidad. Para el programa de DACA, de la misma manera, la 285I, por ejemplo, se necesitaba probar que la persona estaba en los Estados Unidos para una fecha determinada. Entonces, muchos de estos programas de inmigración que benefician a la comunidad inmigrante requieren documentos específicos donde aparezca el nombre de la persona y la fecha. Entonces, es bueno que la comunidad, en el medio de toda esta tormenta que estamos viviendo, pueda estar preparada para algo positivo. Entonces visite su consulado, póngase al día, y también podríamos hablar de buscar los récords
de bautizos, de primera comunión, que pueden ser pruebas interesantes para demostrar fechas específicas en que la persona estaba aquí o estaba en su país, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, una de las defensas a un caso de deportación es lo que se llama cancelación de deportación. Para ese programa, la persona tiene que estar ya en un proceso de deportación, ¿no? Entonces, tendría que demostrar 10 años de presencia física, lo que quiere decir que se va a necesitar documentación para ese entonces. Después se necesita también probar que la persona tiene buen carácter moral, lo que quiere decir que no tiene problemas con la ley, que ha reportado sus impuestos durante esos 10 años y sobre todo tiene que demostrar sufrimiento profundo e inusual, ¿no?, a su padre, esposo o hijo que es residente o ciudadano americano. Entonces, ese es un programa que yo creo que se va a tener que usar bastante en el evento de que se incremente el número de casos de deportación. También, Celia, pienso que aquellas personas que no tienen documentos y tienen hijos nacidos en Estados Unidos, por supuesto, están sumamente preocupados, pero deben tomar medidas. En vez de preocuparse, deben ocuparse y establecer un plan, hablar con sus hijos, hablar con familiares, vecinos, para crear un plan en caso de que sean procesados y deportados. ¿Qué hacer con sus hijos? Esa es una duda, una preocupación de muchos padres, pero hay que actuar ahora antes de que ocurra. Claro, precisamente nosotros hemos vivido ya esa época. Te digo esto, 2008, 2009 ha sido de los peores años que se ha vivido, donde recuerdo que habían muchas llamadas telefónicas de escuelas de niños que, por ejemplo, habían sido arrestados ambos padres y no se sabía esos niños dónde iban a ir, ¿no? Entonces es bien importante, si usted está indocumentado o tiene una orden final de deportación, que tenga un plan de acción. Por ejemplo, si sus hijos van a la escuela y pasa cualquier cosa con usted, ¿quién se va a hacer cargo de los hijos? En el evento de que tenga una orden final de deportación y no tenga ningún alivio a esa deportación, poder determinar qué va a pasar con esos niños. ¿Se los va a llevar? Si se los va a llevar, usted tiene los pasaportes a la mano, tiene el plan de acción necesario. Es bien importante, por ejemplo, hacer uso de la asistencia que le puede dar los vecinos que tiene, los amigos que tiene, en una situación caótica como un arresto y que los niños estén en la escuela. Lo hemos vivido, por lo tanto es importante que las personas planifiquen con anticipación. Y entrenen a sus hijos, darles una lista con números de teléfono, explicarles que esto puede ocurrir, que no sientan temor. El niño no va a sentir temor si sabe lo que debe hacer. Efectivamente, yo creo que es importante que se pueda hablar con los niños, no con el propósito de que se les vaya a crear temor, sino simplemente con el propósito de prepararlos para que sepan cómo actuar en el evento que una eventualidad como esta pueda ocurrir. ¿Y qué pasa con los bienes, Celia? Si tenemos propiedades, un auto, tal vez una vivienda, ¿qué pasa en esa situación si los padres son deportados? ¿Hay alguna medida que se pueda tomar? Bueno, lo que normalmente vemos es de que en muchas de las circunstancias las personas le dan un poder, digamos, a una persona de confianza. En ese sentido hay que tener muchísimo cuidado en quién usted va a confiar como para que pueda administrar sus bienes en el evento de que tenga una propiedad, en el evento que tenga un carro y si usted piensa que sus niños se van a quedar acá. Definitivamente a mí me daría muchísimo preocupación tener que dejar a mis hijos que estén separados de mí, porque no hay mejor cosa que los niños sean criados por los padres. Entonces es importante poder hacer un poder para otorgarle a la persona, la potestad de poder administrar sus bienes. Sería mejor que sea un familiar, también, padrino, la madrina, la custodia temporal de los niños, que se podría hacer en el evento que una cosa como estas pueda suceder. Entonces, hay implicancias legales, ¿no? Porque las escuelas normalmente piden que la persona que va a actuar, en reemplazo del padre, en caso de una eventualidad, que pueda tener una autoridad legal como para poderlo hacer. Y también tener el número de un abogado serio, respetable, o de una organización comunitaria que le pueda respaldar en caso de que haya una detención, un riesgo de deportación. Sus hijos van a saber a quién llamar e incluso usted va a tener un número para llamar en una situación de emergencia. Claro, es bien importante anticiparnos. Yo creo que con la publicación de estas medidas de la administración del presidente Trump, se nos ha dado las reglas del juego, ¿ok? Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ver de qué manera vamos a planificar nuestra vida. Ya sabemos qué es lo que no debemos de hacer,
Y también ahora, por ejemplo, tenemos que ver de que si estamos indocumentados, si yo puedo tener un riesgo, tengo que planificar la vida de mis hijos, o sea, también el futuro de los bienes en el evento de cualquier eventualidad, como habíamos indicado anteriormente. Bueno, ¿qué hacemos, Celia, si la migra llega a la casa? Consejos. Ok, una de las cosas que es bien importante es saber de que la Constitución de este país protege a toda persona, no importa que la persona esté indocumentada. Entonces, si por alguna razón inmigración toca la puerta, lo que es bien importante es de que cuando toque la puerta de inmigración, ustedes no abran, porque al abrir la puerta, lo que están haciendo ustedes es le están permitiendo que pueda ingresar y también pueda, digamos, cuestionar al resto de personas que viven con usted. Usted no tiene la obligación de abrir la puerta a menos que la persona tenga una orden de una corte, o sea, una orden firmada por un juez, en el cual se está tratando de ejecutar, por ejemplo, una orden final de deportación. Usted lo que hace, le pide al oficial de inmigración que le pueda pasar la orden del juez, que ustedes se tendrían que fijar que venga de, digamos, la parte de arriba tiene que decir específicamente, digamos, que viene puede ser de una corte federal, y tiene la última página tiene que tener la firma de un juez. En el evento de que solamente sea una orden administrativa que puede venir de ICE, esa orden administrativa no tiene digamos, el valor legal como para que el oficial de ICE pueda allanar su domicilio. Tiene que ser una orden judicial. Ahora, si el oficial de ICE pregunta por una persona que en ese momento está en la casa, entonces, y ustedes tienen ya la orden judicial, sería importante que esa persona no abra la puerta, sino esa persona pueda salir y sea la única persona que pueda salir para conversar con la oficina de ICE, porque como les indicamos, una vez que se abre la puerta e ingresa a la casa, entonces pone también en peligro al resto de personas que están en el evento que sean indocumentadas. Entonces, de lo que se trata es de proteger y también de que las órdenes judiciales se puedan cumplir de acuerdo a la Constitución de este país. ¿Qué pasa si los agentes de inmigración llegan al trabajo? De la misma manera, tienen que haber órdenes judiciales, ¿no?, para que se pueda ejecutar el arresto de una persona, ¿no? De la misma manera que habíamos indicado anteriormente, tendría que haber una orden judicial para que se pueda ejecutar el arresto de una persona. Pero es importante que la persona no corra, no se esconda, no huya. ¿Qué hacer en el trabajo? Lo más importante es de que la persona, claro, no corran, no huyan y sobre todo no mientan, ¿ok? Porque lo que pasa es de que en cualquier circunstancia, cuando uno está en contacto con la autoridad, si la persona miente, perjudica más, digamos, cualquier tipo de proceso que usted pueda tener. Es mejor cooperar con las autoridades para que así también, digamos, las posibilidades de legalización sean mucho más fáciles y no tengamos problemas, o sea, complicaciones para la defensa legal. ¿Es importante llevar documentos de nuestro país o es mejor evitarlo? ¿No llevar documentos falsos? ¿Cuál es la recomendación? Ok, definitivamente lo mejor, si usted no tiene ningún documento que lo identifique, por favor, no porte en su billetera o en su cartera ningún documento falso, porque eso perjudica digamos, la defensa legal que se tenga que hacer a la persona que va a ser puesta en proceso de deportación. Es importante que se pueda identificar, ¿no?, porque en el evento de que haya cualquier contacto con la policía o con una autoridad, pero que sea con un documento que sea legítimo, que no sea fraudulento. O sea, eviten usar cualquier documento fraudulento para no perjudicar y hacer más difícil su defensa legal. Es bueno, por ejemplo, sacar una identificación en el consulado, en la biblioteca. Incluso Caridades Católicas le puede emitir una identificación que tenga foto y que pueda servir para que las autoridades lo acepten como su identificación. Pero no es recomendable llevar pasaportes, algún tipo de documentación de nuestro país, porque tal vez en el procedimiento pueda ser contraproducente en el proceso de tratar de legalizar a la persona o de evitar la deportación.
Bueno, en realidad, por ejemplo, si la persona es puesta en proceso de deportación, normalmente lo que ICE pide es que la persona presente su pasaporte, porque ya se entiende que ellos van a querer poder ejecutar la orden de deportación cuando exista una orden final de deportación. Entonces, la persona no es necesario que tenga que portar su pasaporte, sino hasta la instancia final, ¿no? Porque si no es más rápido que lo van a mandar a su país. Eso es lo importante. Ahora, otra cosa que es bastante importante, no solamente hablando desde la perspectiva de ICE, sino desde la perspectiva de un contacto con la policía, es bueno que la persona tenga un documento que pueda demostrar su identidad, un documento legítimo. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene ninguna manera de demostrar quién es, entonces la policía va a tener que llevarlos a la oficina, digamos, a la oficina central, como para poder indagar la identidad de esa persona. Y puede que tenga que hacer huellas digitales. Entonces, como ya sabemos que vamos a tener una reinstauración del programa de comunidades seguras, tratemos de minimizar, digamos, ese paso como para que nosotros tengamos que probar nuestra identidad. Entonces, lo importante es portar un documento legítimo que pueda probar nuestra identidad. Vamos a explicar un poquito, Celia, lo de las redadas. ¿Podemos temer que este nuevo gobierno comience a ir a los lugares de trabajo a hacer redadas o no? Bueno, en realidad hasta este momento no han anunciado que van a hacer redadas en lugares de empleo. Normalmente ICE, cuando va a un lugar de empleo, ¿okay?, lo que hace es va buscando a alguien que tiene ya una orden final de deportación o alguien que ha cometido un crimen, por ejemplo, y que va a ser puesto en proceso de deportación. O sea que en cuanto a los lugares de empleo, ellos tienen un plan. Ahora, no se ha anunciado en este momento ninguna redadas a nivel de lugares de empleo, pero ICE puede hacer auditorías, por ejemplo, cualquier empresa donde lo que hacen es les anuncian que van a ir para pedirles todos los formularios I-9 para poder verificar que hayan cumplido con toda la ley, que sus empleados sean documentados, pero lo hacen anunciando previamente. Ok, ¿y es posible que nos detengan en la calle sin razón, sin justificación, que la migra nos detenga en la calle? Todo el tiempo que las personas han sido detenidas en la calle han sido porque ha habido una orden final de deportación o había una persona que era, digamos, que iba a ser puesta en proceso de deportación ya sea por la razón de la comisión de un crimen. Okay. Ahora, el estándar legal para que alguien sea detenido en la calle, en términos generales, es mucho menor que el estándar en la casa de uno, ¿no? O sea, por ejemplo, la policía, digamos, lo único que tendría que demostrar es una causa probable de que esa persona ha cometido una infracción para que pueda ser arrestado. Que no cunde el pánico, es lo que podemos decir, porque lo que pasa es que no es que va a ir indiscriminadamente tratando de arrestar a las personas. Okay. Mira, te diré que en el 2008-2009 a nosotros constantemente nos llamaban. ICE ha estado en la Rockville Pike y han puesto retenes. Eso no es verdad. O sea, también que la gente no circule, digamos, rumores para crear temor en la comunidad. Me gustó eso de que no cunda el pánico. Con eso nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.